El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires para compartir aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, les quiero contar dos propuestas que son excelentes realmente. Hoy, en esta jornada de este día sábado, en un ratito nada más a las 14 horas en el Campo Covadonga, en la Avenida Libertador 1081, en Vicente López, se va a llevar adelante el tradicional té canasta, que es una manera divertida de disfrutar la tarde compartiendo con amigos. Ahora, hablando de ese tema, ya vamos a estar en instantes charlando con una protagonista muy importante de este tema del té canasta, para contarles a todos ustedes. Pero, atención, esta noche a las 21, en la sede social de la calle Solís 475, que dicho sea de paso, estamos llevando el sorteo de dos pares de entradas, dos ganadores, cada uno dos entradas para el Festival Celta. Esta noche se va a llevar adelante esta excelente propuesta para compartir ahí en la calle Solís. Además de la actuación del conjunto Pelayo de Manolo del Campo, también se van a presentar The Clovers, también Viejos Contrabandistas. Así que bueno, aquellos que quieran adquirir las entradas, aquellos que hoy no ganen en el sorteo que vamos a hacer a la 1:15 de la tarde, 1:10, dos pares de entradas, 4 en total, 2 por cada ganador. Bueno, el que no la pueda ganar, bueno, pueden comprarlas, claro que sí, llamando al teléfono de la administración o directamente acercarse esta noche a la Expo Celta, allí en la calle Solís 475. Le anunciamos también, el espectáculo es a las 21, pero a las 20 van a poder compartir de una Expo Celta, excelente propuesta, inclusive también con temas de gastronomía, así que para no perdérselo. Bueno, eso va a ser esta noche, pero el próximo sábado 19 y el viernes 25, ambos a las 20 horas, va a haber una excelente propuesta. La actuación de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, esto en la sala Alejandro Casona, de la sede social del Centro Asturiano, en la calle Solís 475. Agéndenlo, sábado 19 y viernes 25 de este mes a la hora 20, para no perdérselo. También el sábado 26 a las 20 se va a llevar adelante la gran verbena de las autonomías. Allí vamos a estar presentes, claro que sí, en el Campo Covadonga, en la Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Distintas instituciones de nuestra colectividad están ya trabajando y preparando todo para lo que va a ser la gran verbena de las autonomías allí en Covadonga, en Vicente López, para no perdérselo. Como también para no perdérselo y recordarles a todos ustedes que todos los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante Asturiano TEN 60 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como así también los viernes, el ejemplo del día de ayer, de 14 a 17 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Esta actividad es para los mayores de 60 años, donde van a poder participar, además de los socios de la institución, asturianos, no socios y sus descendientes. Recordemos que en las actividades que se llevan adelante son estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Así que bueno, para consultas pueden escribir a este correo electrónico asturiano tin60 en números @gmail.com. Reitero, asturiano tin60@gmail.com o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bueno, por último también les quiero recordar que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Les recuerden, los ensayos son los días martes y los viernes a las 19 en la sede social de la calle Solís
475 aquí en Capital. Para informes, les doy un teléfono: 11 51 58 58 58. O pueden escribir a los correos electrónicos asturiano1081 en números @gmail.com. asturiano1081 en números @gmail.com, o también otro correo que es informativos@centroasturianobsas.org.ar. informativos@centroasturianobsas.org.ar. Reitero la línea de comunicación, el teléfono 11 51 58 58 58. Muy fácil el número realmente para tenerlo en cuenta. Pero bueno, yo recién les estaba hablando de lo que tiene que ver con el té canasta, que se va a llevar adelante esta tarde. Así que bueno, y también cuando hemos hablado de los talleres participativos de la institución. Pero bueno, para charlar de ese tema, la tenemos en línea a quien es socia e integrante de la subcomisión de canasta, del té canasta y de los talleres participativos, que es Macarena Fernández. Macarena, muy buen día, buen sábado, bienvenida al programa. Oscar Di Profe Bernardes te saluda, ¿cómo va? Hola Oscar, buen día, ¿cómo andás? Bien, gracias. Muchas gracias por este espacio. No, gracias a vos por estos minutitos esta mañana para compartir aquí en el programa. Bueno, contanos un poquito cómo llevan adelante esta propuesta y de lo que va a ser, por ejemplo, esta tarde este té canasta. ¿Cómo es? Contanos un poco. Bueno, los té canastas son una actividad que se realiza hace muchísimos años en la institución, es una actividad bastante tradicional, Se hace siempre el segundo sábado de cada mes, como bien dijiste, de 14 a 20 horas. Sí. Habitualmente se hace de abril a octubre. Este año es un año atípico porque a pedido de las asistentes vamos a hacer el té canasta del mes de noviembre. Nunca hacíamos en esta fecha, así que bueno, estamos muy contentas porque evidentemente es porque la pasan bien, lo disfrutan. Sí. Así que bueno, con mucha alegría extendemos a noviembre este año la propuesta. Sí. Y bueno, ¿en qué consiste? Básicamente las recibimos y les damos la bienvenida a todas las asistentes con un cafecito. También se les ofrece una copita, en general un whisky, un tía María, algo para tomar, con un bombón, un chocolate. Bien, bien. Luego, bueno, disfrutan de toda la tarde de juego, lo que quieran. Algunas juegan, bueno, a la canasta, otras juegan al buraco. Eso es a elección de cada grupo. Sí. Y luego disfrutan de un té espectacular con una merienda que es súper rica, muy sabrosa. Sí. Y además, bueno, nada, premios con el número de entrada, premios con el número de mesa, hacemos rifas. La verdad es que es una actividad que fundamentalmente es recreativa y social, y que tanto las personas que la organizamos como las personas que asisten la disfrutan. Y aparte, Macarena, si me permitís, hay otro tema, mientras tú estabas comentando esto y yo estaba pensando lo siguiente. Está bien, a lo mejor hay algunos que son socios y se conocen, pero a lo mejor hay otros que no que son socios que tal vez no se conocen, y allí se logran tal vez alguna amistad entre la gente que se encuentran, comparten, no solamente compartir ese momento, sino pueden entablar alguna relación de amistad entre ellos también, ¿no? Que no se conocen y que es de alguna zona específica de Asturias o no, o de la zona norte del Gran Buenos Aires, o de otro punto geográfico de capital o del conurbano, no interesa, o mismo de Asturias, y se encuentran y empiezan a charlar, a entablar un diálogo, y me parece eso genial, Macarena, lo que nos estás contando, ¿eh? Sí, la verdad que es una actividad bellísima, como bien decís, a veces pasa que la mesa no se completa, que alguna faltó, entonces hacemos cambios de mesa a mesa para completar y poder jugar en parejas. Y es importante también decirte que es una actividad que es para socias y para no socias. Vienen también personas que son invitadas y que de pronto conocen la institución y las actividades que tiene la institución a partir de participar en el té canasta. Claro, y no es menor comentarte que estamos teniendo una asistencia de más de 100 personas. ¡Apa! Bien. Empezamos con un número menor y a lo largo del año cada vez vienen más, así que estamos casi llegando a las 110 personas, que la verdad es que es una alegría total que vengan a pasar a disfrutar la tarde con nosotros. Macarena, es excelente lo que nos estás contando realmente, porque ha ido increyendo la cantidad de gente, ha crecido cada vez que ustedes hacen esta propuesta a través de la institución, así que enhorabuena. Pero recién hace unos minutos, antes de tenerte en el aire acá en el programa, por línea privada, la producción me comentaba justamente recién que tengo entendido que hoy es el último evento del año, ¿es así, no es cierto?
Sí, como te decía, la canasta habitualmente era de abril a octubre y este año agregamos noviembre, así que seguramente todas se estén preparando para salir ya mismo para el club. Yo misma me estoy preparando y estoy arreglándome para irme para allá, para la canasta. Así que sí, para las que vayan y estén escuchando, que por favor lleven el talón en donde se registra la asistencia, porque hay un premio muy importante para aquellas que hayan tenido asistencia perfecta. Y aprovecho también para dejarte un saludo de parte de todas las chicas que forman parte de la subcomisión de canasta, que somos 10 o 12 socias de la institución, que estamos todo el mes pensando en qué hacer para cada una de las actividades del centro y que seguro están del otro lado también preparándose y escuchando este espacio. Claro, pero les mando un beso enorme a las chicas, realmente se estarán maquillando, preparándose para la tarde, se estarán produciendo. Todo, alistándose. Claro que sí. Vamos todas regias, divinas. Bueno, diosas totales, realmente, diosas totales. Así que para las fotos, también para el Facebook, las redes sociales, y que eso también ayuda y mucho, ¿no es cierto, Macarena? Eso es muy importante. Claro. Así que bueno, aprovechen que es el último del año, este té canasta, y obviamente ya proyectando el 2023, obviamente ya trabajando la institución, también el Centro Asturiano, con Pilar Simón y toda la comisión directiva y todos realmente. Consulta, ¿de qué parte de Asturias eres descendiente, Macarena? Contanos un poquito de tu historia. De la familia materna, de parte de Villaviciosa, y de la familia paterna, de San Tirso de Abres. Mira vos. Así que tengo de los dos lados ascendencia. Bien, correcto. Así que bueno, la sentís bien adentro de la sangre española y asturiana en este caso. Bueno, y talleres participativos, contanos un poquito brevemente algo de talleres participativos que están llevando adelante ustedes también habitualmente en la institución, Macarena. Sí, que vos por suerte nos ayudás también con la difusión en este espacio, en esta columna de radio. Nosotras cuando empezamos a participar de la subcomisión de canasta, quisimos ampliarla, que no sea solo la actividad de la canasta, sino proponer alguna actividad más a lo largo del mes. Claro. Entonces en ese momento, a la subcomisión le cambiamos el nombre, le pusimos canasta y talleres participativos y empezamos a proponer el cuarto sábado de cada mes otra actividad. Perfecto. Y en ese contexto es que hicimos 2 talleres de jota asturiana, hicimos varias clases de cocina tradicional asturiana, en algunas ocasiones cocinó alguna de nosotras, no yo justamente, pero alguna de las chicas que forman la subcomisión, y en otro caso alguna asistente habitual de los talleres se ofreció y tomó ahí la posta en la cocina. También hicimos un taller de chacarerigato, hicimos un taller de jardinería, hicimos unas plantas ahí en el fondo del centro, que para los que lo conocen tenemos un fondo precioso, verde, hermoso, y bueno, le agregamos ahí un poco de color con algunas plantas. Hicimos un taller de pintura en donde pintamos los centros de mesa para la fabada de septiembre. Que los que fueron a la fabada seguramente vieron ahí unos centros de mesa pintados a mano que quedaron muy lindos. También dimos un taller o clase de cuidado de la piel. Bueno, distintas propuestas que van cambiando mes a mes según lo que vamos pensando nosotras, lo que nos va pidiendo la gente que participa, y que la verdad también tienen muy buena asistencia. En noviembre ya no vamos a hacer porque coincide la fecha de la verbena, entonces esperamos que todos asistan a la verbena, pero seguramente el año próximo retomaremos con todo, tanto con la canasta como con los otros talleres que solemos realizar. Perfecto, excelente, Macarena, completísimo esta charla que nos estás comentando. Yo te quiero agradecer estos minutos acá en El Sol de Nuestra España, edición federal aquí en Radio El Pueblo para todo el país. Y bueno, y como siempre, las puertas abiertas. Un beso enorme para vos y para todas las chicas ahí que están con vos en la subcomisión y preparándose para esta tarde. Así que bueno, gracias por este ratito. Bueno, te hemos robado tu tiempo de producción para esta tarde, pero bueno, creo que vale la pena que esta charla la mantengamos ahora para aquellos que se quieran sumar esta tarde. Bueno, que siga sumándose más todavía gente en esta alternativa tan distinta a compartir realmente. Es muy otra pregunta, ya para el cierre. ¿Hombres y mujeres o más mujeres que hombres? ¿Cómo es el tema?
bueno, aprovechamos la ocasión para invitar a todos los hombres que quieran participar. Habitualmente del Té Canasta participan solo mujeres, pero bueno, desde ya que se puede armar alguna mesa de truco, ¿no? Alguna otra mesa en la que participen también hombres. Las puertas están abiertas, son más que bienvenidos todos los que se quieran sumar. Atención los caballeros entonces, atención los caballeros, ya veo para el año 2023 preparando, no van a empezar a escolasear, como dice el refrán bien tanguero. Así que, bien. Por eso. Bueno, Macarena, gracias por este ratito aquí en el Sol de Nuestra España, en serio, y gracias por estos minutos. Y voy a cerrar la charla contigo, si me permitís, Macarena, con una versión musical, porque acá en el programa y en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires ponemos música, obviamente, de lo que es Asturias, de antes y también de ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que sumar a la juventud, a las instituciones, y en este caso el asturiano también, como lo hacemos. Entonces, vamos a compartir una joven intérprete, tiene 41 años, muy joven realmente, que canta muy bien, que tiene una tonada asturiana muy particular realmente, que ha obviamente llevado adelante la voz como mejor voz asturiana en distintos eventos en el mundo, y la tenemos para compartir aquí en nuestro programa, que es justamente Anabel Santiago, con una versión de Picos de Europa, un tema muy particular. Ella es argentina asturiana, argentina española, y también con raíces asturianas directamente, por cierto, así que la vamos a compartir contigo, Macarena. Te mando muy bien. Tengo la suerte de conocerla. Ay, no me digas. La cantante es una hermosa persona. Bueno, mira vos, lo hemos un placer escucharla. Bueno, mira, justamente la hemos elegido en el día de ayer, cuando armábamos la producción para el día de hoy, de sábado, y la escuché y me gustó mucho la interpretación de esta chica, joven, 41 años, así que dijimos, bueno, vamos a ponerla musicalmente hablando. Así que bueno, Picos de Europa, Anabel Santiago en el aire. Un cariño enorme, Macarena, quedamos en línea privada, no me cortes, Igualmente, Oscar, muchas gracias por este espacio, un saludo. Gracias a vos, Así charlábamos con Macarena Fernández, socia e integrante de la subcomisión de canasta y talleres participativos del Centro Asturiano de Buenos Aires. La música en el aire para todos ustedes. Vamos.